Vamos a definir ahora el ángulo entre vectores. Si tenemos dos vectores no nulos, vamos a elegir como representante de ellos aquellos con puntos iniciales en el origen. Y vamos a definir el ángulo entre ambos vectores como el ángulo más chico formado por ellos dos. Fíjense, por ejemplo, acá podríamos decir que tenemos este ángulo y también se nos forma este otro ángulo. Pero nos vamos a quedar con el más chico. Por eso es que siempre el ángulo va a estar entre 0 y pi. Como observaciones, si los vectores son paralelos, el ángulo va a ser 0 o pi. Va a ser 0 en el caso en el que tengan el mismo sentido, y va a ser pi en el caso que tengan sentido contrario. Si son perpendiculares, el ángulo es pi sobre 2, y en ese caso se van a llamar también ortogonales. Y como tercera observación, el vector nulo no le considerábamos dirección, entonces si uno de los vectores es el vector nulo, decimos que el ángulo no está definido. ¿Cómo se define el producto escalar? Bueno, por empezar es un número real el resultado, si es una operación entre vectores, pero da un número real. Si alguno de los vectores es el vector nulo, el producto escalar nos da 0, y si ninguno de los vectores es el vector nulo, nos da esto, el módulo de u por el módulo de b por el coseno del ángulo que forman los vectores. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular este producto escalar, después vamos a ver una forma más fácil de hacerlo, pero por ahora la definición nos dice que es el módulo de u. El módulo del vector 1, 1 es raíz de 2. El módulo del vector 3, 0. Que eso es 3, con lo que vieron de módulo anteriormente. Y el coseno del ángulo que forman. Bueno, si nosotros lo graficamos, en este caso, este sería el vector 3, 0 y este sería el vector 1, 1, fíjense que es bastante sencillo de ver en este caso, este es un ángulo de 45 grados, porque es la mitad del primer cuadrante, así que lo podemos calcular a ojo por ahora, después vamos a ver también cómo calcular esos ángulos. Y entonces en este caso calculamos coseno de 45, nos da esto, entonces el producto escalar del 1, 1 con el 3, 0 es igual a 3. Vamos a ver ahora un teorema que nos va a permitir calcular el producto escalar de una forma mucho más sencilla. Si tenemos los vectores dados con sus componentes, x1 y 1 y el vector b, x2 y 2, el producto escalar no va a ser otra cosa que multiplicar las primeras componentes de ambos y sumarle la multiplicación de la segunda componente de ambos, es decir, esta cuenta que tenemos acá. ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, si O es 0, el vector nulo, o B es el vector nulo, dice es trivial. Trivial es que es muy sencillo. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el producto escalar, en el caso en que alguno de los vectores sea 0, daba 0. Pero si alguno de los vectores es el vector nulo, tendría que tener todas las componentes 0, y entonces esta cuenta nos va a dar 0 más 0, y entonces nos va a dar 0. Si ninguno de los vectores es el vector nulo, lo que vamos a hacer es formar este triángulo, formado por el vector u, el vector b, y este de acá que es el vector u menos b. Y a eso le vamos a aplicar el teorema del coseno, que debieron haber visto en la escuela para triángulos. Entonces, ¿qué nos queda? Que la medida de este lado al cuadrado, que va a ser el módulo de u menos b al cuadrado, es igual a la medida de este lado al cuadrado, que es módulo de u cuadrado, más la medida de este lado al cuadrado, que es módulo de b al cuadrado, menos el doble de el producto de la media de cada uno de los lados, por eso esto, por el coseno del ángulo opuesto a este lado. Entonces, por eso es por el coseno de aquí. Bien, ahora, repitamos acá la cuenta. Esto era la definición del producto escalar. Entonces, esto nos queda de esta forma. Lo que hacemos es sumar 2 por el producto escalar de u con b, ambos miembros, y después dividimos por 2. Y nos queda finalmente esta cuenta. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Como estamos trabajando en 2 dimensiones, vamos a trabajar con las componentes. El u era el vector x1 y 1.
El módulo sería raíz de x1 cuadrado más y1 cuadrado, pero como está elevado al cuadrado, no le copiamos la raíz, directamente copiamos. Hacemos lo mismo para el b, que directamente es menos, y primero lo que hay que hacer para poder hacer esta cuenta es hacer la resta, hacer u menos el vector b. Y por las componentes que tenían u y b, nos queda esta cuenta. Ahora vamos a calcular el módulo. Entonces, sería todo este al cuadrado más todo este al cuadrado, raíz de eso, pero como está al cuadrado, la raíz se simplifica y por eso es que nos queda todo esto. Si distribuimos o hacemos el cuadrado de binomio de todo esto, llegamos a esta cuenta y finalmente fíjense que hay cosas que se van a cancelar. Este se va a cancelar con este se va a cancelar con este porque tenemos un menos delante de todo, este se va a cancelar con este y este se va a cancelar con este. Entonces finalmente, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el 1/2, menos por menos que nos va a quedar más, así que nos va a quedar 2x1 por x2 y menos por menos que nos va a dar más, 2y1 por y2. Esto es lo único que nos va a quedar. Luego lo que podemos hacer es simplificar por 2 y finalmente llegamos a la cuenta que queríamos, que el producto escalar es lo mismo que esta cuenta. Vamos a hacer un ejemplo. Si queremos calcular esto, ¿qué nos dice esta fórmula? Es simplemente hacer el 1 por el menos 5 más el 3 por 1/3. Así que ahí está hecho y finalmente ese es el número que da el producto escalar, que es mucho más sencillo que si tuviéramos que dibujar los vectores e intentar ver cuál es el ángulo, trabajando con razones trigonométricas, cuál es el ángulo que forman esos vectores. Vamos a ver ahora las propiedades del producto escalar. La primera propiedad es la conmutativa. Nos dice que si tenemos el producto escalar entre u y b, es lo mismo que el producto escalar entre b y b. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Podemos demostrarlo usando el teorema que vimos recién. Entonces, trabajemos con las componentes, sea u el vector x1 y sub 1, y b el vector x2 y sub 2. Bueno, el teorema que vimos recién nos dice que el producto escalar entre u y b es igual a x1 por x2 más y1 por y2. Pero tener esto escrito así, como el producto conmuta, es lo mismo que tenerlo escrito así. Y si volvemos a aplicar el teorema que vimos recién, en definitiva, esto es lo mismo que el producto escalar de b con u, porque sería el x2 por el x1, que es el primero de b por el primero de u, más y2 por el y1, que es la segunda componente de b por la segunda de u. Entonces, con esta demostración cortita ya probamos que ambos son iguales. Vamos a demostrar la 2. La 2 me dice que vale la distributiva. Yo quiero probar que el producto escalar de u con la suma de b y w es lo mismo que la suma de los dos productos escalares por separado. Tengan en cuenta que como vale la conmutativa, también va a valer para el otro lado. O sea, si nosotros tenemos b más w, vamos a ponerlo acá como observación, escalar u, esto también va a ser igual a b escalar u más w escalar u. Pero como ya probamos la conmutativa, nos alcanza a comprobar una sola de ellas. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos trabajar igual, nada más que ahora tenemos que tomar 3 vectores genéricos. Entonces, sean u, x1 y 1, b, x2 y 2, y vamos a llamar al vector w x3 y 3. Bien. ¿A qué me da igual el producto escalar de u con la suma de b más w? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer acá es sumar b más w. Entonces esto va a ser lo mismo que el producto escalar de x1 y 1 con
Si sumamos b y w va a ser el vector x2 más x3 en la primer componente y 2 más y3 en la segunda componente. Bien, y ahora hacemos el producto escalar, así que eso va a ser igual a x1 por x2 más x3 más y1 por y2 más y3. Pero ahora podemos distribuir, ¿sí? Esto es lo mismo que x1 por x2 más x1 por x3 más y1 por y2 más y1 por y3. Vamos a ver bien lo que tenemos acá. Fíjense, acá tenemos x1 por x2 y acá tenemos y1 por y2. Bueno, eso, teniendo en cuenta lo que son u y b, no es otra cosa que el producto escalar de u con b. Y si miramos lo que tenemos acá, tenemos x1 por x3 y tenemos y sub 1 por y sub 3, y eso no es otra cosa que el producto escalar de u con w. Entonces con eso demostramos que ambas cuentas son iguales. La tercera, se las voy a dejar como ejercicio, es sencilla, tienen lo que nos dice es que puedo sacar los escalares afuera. Tengan cuidado que es 1 por cada vez que esté multiplicado, o sea, si ustedes hubieran tenido, vamos a poner como otra observación, a por el vector u, a por el vector b, voy a tener que extraerlo elevado al cuadrado, una vez por cada una que lo tengan multiplicado. Bien, entonces esas se las dejo como ejercicio y vamos a hacer las otras que nos quedan. Vamos a demostrar la propiedad 4. Nos dice que si los vectores u y b son ortogonales, eso recuerden que es lo mismo que decir que son perpendiculares, entonces el producto escalar es igual a 0. Para esta, en realidad, nos va a convenir trabajar con la definición formal de producto escalar que vimos al principio. ¿Con cuál? Con la que, bueno, ya sabemos que los vectores no son nulos porque son ortogonales, entonces sabemos que esto es igual al módulo de u por módulo de b por el coseno del ángulo que forma. Bueno, pero si los vectores son ortogonales, entonces el ángulo entre u y b es igual a pi sobre 2. Entonces esto es igual al módulo de u por el módulo de b por el coseno de pi sobre 2. Bien, pero el coseno de pi sobre 2 es igual a 0, entonces esto es igual a 0 y ahí demostramos lo que queríamos. Tengan en cuenta que esto me sirve mucho. Yo siempre que quiera ver si un vector es perpendicular a otro, con estas dos propiedades lo voy a poder trabajar. ¿Qué es lo que me dice la propiedad 5? Me dice que de la única forma en que el producto escalar sea 0 es que alguno de los dos sea el vector nulo o que los vectores sean perpendiculares. Esta es la que más me va a servir para cuando yo quiera ver si un vector es perpendicular a otro, lo voy a poder usar con esto. Bien, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para probar eso? Bueno, yo sé que el producto escalar de u con b, si alguno de los vectores es 0, es cierto que esto me da 0. Ahora, si ninguno de los vectores es el vector nulo, si esto no es el vector nulo y tampoco b, nosotros sabemos que para este caso sí el producto escalar es igual a 0, pero si esto no es igual a 0, entonces sabemos que el producto escalar es igual al módulo de u por el módulo de b por el coseno del ángulo que forma. Y si como hipótesis tenemos que esto es igual a 0 y tenemos un producto, significa que alguno de los tres factores tiene que ser 0. Pero como ninguno es el vector nulo, ¿sí? Este no va a ser 0, el módulo no puede ser 0 y el otro módulo tampoco. Entonces la conclusión que tenemos es que el que tiene que valer 0 es el coseno de tita.
Pero si el coseno de tita es 0 y estamos trabajando en ángulos entre vectores, recuerden que los tomábamos entre 0 y pi, entonces el tita tiene que valer pi sobre 2. Y si el tita vale pi sobre 2, entonces el u es ortogonal al b. Y nos queda finalmente la demostración de la propiedad 6, que esta también nos va a convenir trabajarla con componentes. Si tenemos que el vector u, podemos ponerle, como hay uno solo, podemos ponerle xy si queremos. ¿Cuánto me da el producto escalar de u con u? Bueno, me daría igual a el primero por el primero, x al cuadrado, más el segundo por el segundo, y al cuadrado. Pero esto lo podemos pensar así, como raíz y todo elevado al cuadrado. No hay problema porque esta cuenta es mayor o igual a 0. Bueno, pero esto no es otra cosa que el módulo de u al cuadrado. Y con eso hemos demostrado todas esas propiedades. Vamos a resolver este par de ejemplos con las propiedades y el teorema que vimos. El primer ejemplo me dice, sé que el producto escalar de u con u es igual a 5 y me pide que yo calcule el módulo del vector u. Fíjense que no me está pidiendo calcular el vector u. De hecho, en realidad hay infinitos vectores que cumplen con esto. Solo me pide el módulo. Bueno, ¿qué es lo que podemos usar? La última propiedad nos decía que esto es lo mismo que el módulo de u al cuadrado. Bueno, entonces si queremos el módulo de u, teniendo en cuenta que el módulo siempre es mayor o igual a 0, entonces esto es raíz de 5 y tomamos solamente la raíz positiva. Entonces, la respuesta es que el módulo de u es igual a raíz de 5 y no tuvimos que hacer ninguna otra cosa. El segundo ejemplo, tienen unos cuantos de estos para practicar, nos dice que probemos que toda esta cuenta es igual a 2 por el módulo de u cuadrado. ¿Se puede hacer con las componentes como demostramos las propiedades? Sí. Ustedes podrían llamar a u x1 y 1, a b x2 y 2. ¿Cuál es el tema? Que después vamos a ver vectores en el espacio, y esto también va a seguir valiendo para vectores en el espacio. Entonces, si después en un ejercicio en el final nos pidiera que lo demostráramos genérico, lo tendrían que hacer la cuenta tanto en el plano como en el espacio. En cambio, con las propiedades lo pueden hacer de una sola vez todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? Vamos a intentar salir de uno de los miembros y llegar al otro. Entonces, tenemos el producto escalar de u con la suma de u con b, más el producto escalar de u con la resta de u con b. Bueno, ¿qué pasa? Por la propiedad distributiva, esto es lo mismo que u escalar u más u escalar b más u escalar u más u escalar el vector menos b. Por la propiedad que vimos recién, la última de las propiedades, esto es lo mismo que módulo de u al cuadrado. Y acá lo mismo, así que esto es módulo de u al cuadrado. Ahora, teníamos una propiedad que nos permitía extraer los escalares afuera, entonces ese menos que tenemos ahí podemos decir que es lo mismo que menos su producto escalar b. Bien, y fíjense, tenemos producto escalar de u con b menos producto escalar de u con b. Entonces lo podemos simplificar. Y esto es igual a 2 veces el módulo de u al cuadrado. Y lo único que tuvimos que usar fueron las propiedades. Bien, y como ejemplo 3,
nos pide que calculemos el ángulo entre esos dos vectores, el vector j, que en realidad es el vector 0, 1, y el vector 2i menos j, que es el vector 2 menos 1. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, nosotros sabemos que la definición de producto escalar nos dice que el producto escalar de u con b es igual al módulo de u por el módulo de b por el coseno del ángulo que forman. Pero de estas tres cuentas, el producto escalar y los dos módulos las podemos calcular. El producto escalar de u con b sería 0 por 2 más 1 por menos 1. El módulo de u sería raíz de 0 cuadrado más 1 cuadrado. El módulo de b sería raíz de 2 al cuadrado más menos 1 cuadrado por el coseno del ángulo. Bien, entonces, si despejamos el coseno del ángulo, nos va a quedar que menos 1 sobre raíz de 5 es igual al coseno. Y entonces el ángulo va a ser arco coseno de menos 1 sobre raíz de 5. Y esto, si ustedes lo resuelven con la calculadora, les da un ángulo aproximadamente de 116 grados, 33 minutos y 54 segundos. Vamos a ver ahora la proyección ortogonal de un punto sobre una recta. Si tenemos una recta L, que sería esta rosa, y un punto P, vamos a definir la proyección ortogonal de P sobre L y la vamos a anotar así como: si el punto está en la recta, directamente la proyección va a ser el mismo punto. Si el punto no está en la recta, vamos a trazar una recta perpendicular a la recta L y que pase por P, y la intersección va a ser la proyección. Así como definimos la proyección ortogonal de un punto sobre una recta, vamos a ver una idea muy similar, que es la proyección ortogonal de un vector sobre otro. Vamos a considerar dos vectores, u y b. El que decimos sobre el vector, que en este caso va a ser el b, tiene que ser un vector no nulo. Y lo vamos a suponer con origen en común, porque los vectores son libres. Y vamos a armar la recta L que pase por el punto O y que contenga el vector b. Y vamos a tomar como unidad de medida en sentido positivo el versor b sobre el módulo de b, que sería este de unidad 1. Entonces, este valor de m va a ser la proyección ortogonal de b sobre L. Y la vamos a anotar así, como proyección de u, y el que decimos sobre, ese es el que vamos a poner acá como un subíndice. Nos interesa ahora cómo calcularlo. Bueno, si los dos vectores son no nulos, con origen común en O, y θ es el ángulo formado por ellos, la proyección de u sobre b no es otra cosa que el módulo de u por el coseno del ángulo que forma. Acá tenemos un dibujo, por ejemplo, fíjense que el coseno, recuerden que el coseno de este ángulo es esta medida sobre esta medida. Entonces, al multiplicarlo por esta medida, en definitiva nos queda este. Como nos interesa el signo también, lo vamos a querer que sea positivo si va en el mismo sentido que b, y negativo si va en el sentido opuesto de b. Por eso es que trabajamos con el coseno, sin ponerle ningún valor absoluto. Ahora, si se acuerdan la definición de producto escalar, eran los dos módulos multiplicados por el coseno. Entonces, esto no es otra cosa que el producto escalar sobre el módulo del b. Del que nosotros decimos proyección sobre, ese es el que va a ir acá abajo. Bueno, y como otra observación es que la proyección nos da un número, pero puede ser positivo, negativo o nulo. Va a ser positivo cuando nos quede la proyección, el ángulo esté entre 0 y pi sobre 2, y entonces nos quede este punto, nos va a quedar apuntando es el sentido positivo de b. Cuando los dos vectores sean perpendiculares, si ustedes trazan la proyección, fíjense que van a ir a parar al origen, o sea que esto va a ser 0. Y si el ángulo es obtuso, entonces ahí nos va a quedar
que la proyección es negativa. Así como tenemos proyección, la medida, vamos a ver qué es el vector proyección de U sobre V. Y no es otra cosa que el versor multiplicado por la proyección. Que, teniendo en cuenta la fórmula que vimos antes, lo podemos calcular así, como la proyección de U sobre V era el producto escalar sobre un módulo de V, al multiplicarlo por este otro nos queda sobre el módulo al cuadrado. Noten la diferencia, esto va a ser un escalar real, ¿sí? Nos va a dar un número, esto nos va a dar un vector paralelo a V. Bueno, y como ejemplo nos dan dos vectores y nos pide calcular la proyección ortogonal y también nos pide calcular el vector proyección. ¿Qué es lo que me va a convenir hacer en estos casos? Fíjense que tenemos dos fórmulas distintas. Si nos dan las componentes, siempre es más fácil la que tiene el producto escalar, ¿sí? Entonces, ¿a qué sería igual? La proyección de U sobre el vector B, bueno, era el producto escalar de U con B sobre el módulo de B. Entonces va a ser igual al producto escalar de 1, 1 con 2, 3 sobre el módulo de 2, 3. Esto va a ser igual a 1 por 2 más 1 por 3 sobre raíz de 4 más 9. Y en definitiva nos va a dar 5 sobre raíz de 3. Y eso es lo que nos da la proyección. Si queremos ahora el vector proyección de U sobre B, podemos trabajarlo con el tercer miembro que nos figura acá en la definición, o podemos aprovechar que ya calculamos la proyección de U sobre B y calcularlo de esa forma. Como ya tenemos la proyección de U sobre B, lo único que tenemos que hacerlo es multiplicarlo por el versor paralelo a B. Entonces esto va a ser igual a 5 sobre raíz de 13 por el vector B, que es 2, 3, sobre el módulo de B, que también es raíz de 13. Entonces, esto va a ser 5 treceavos por el vector 2, 3, o sea que nos da el vector que tiene componentes 10 sobre 13, 15 sobre 13. Fíjense que es paralelo al vector B, de hecho es justamente 5 treceavos por el vector B.